Hola amigos de Educarte Fiscal, es un gusto volver a estar aquí en una nueva transmisión. ¿Cómo se encuentran Alex, Luis? Jessy, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes y con todas las personas que tienen pues la intención de acompañarnos un rato y aprender y comentar un poco lo que nosotros aquí pues tenemos a bien compartir con ustedes. Hola, ¿qué tal Jessy, Alex, amigos de Educarte Fiscal? Todo un gusto estar con ustedes nuevamente y un gusto darles la bienvenida como todas las transmisiones. Y bueno, el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que se llama implicaciones al salario y la carga social. Es un tema que pues obviamente vamos a platicar un poquito acerca de él y bueno, vamos a iniciar. Alex, Luis. Sí, muchas gracias, Jessy. Evidentemente, aquí tenemos varias implicaciones, porque el salario implica la Ley Federal del Trabajo, también implica la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, a mí me gustaría, si les parece bien a ustedes, definir precisamente qué es lo que debemos de entender por salario. Y la Ley Federal del Trabajo nos indica que salario es aquella retribución por su trabajo que recibe aquel trabajador que tiene una relación personal subordinada. Y ese es un punto clave desde mi punto de vista, chicos. ¿Por qué? Porque este trabajador tiene la calidad de trabajador de conformidad a la Ley Federal del Trabajo siempre y cuando exista subordinación. Y es una palabra importante desde mi punto de vista. Luis, no, totalmente de acuerdo, Alejandro. Si nosotros nos remitimos a la Ley Federal del Trabajo, el artículo 8 específicamente nos dice que es un trabajador y el artículo 10 nos va a decir que es un patrón. Entonces, precisamente con este juego de palabras y en el mismo juego de ideas, cuando nosotros decimos que somos patrones, es cuando nosotros le damos las órdenes a ciertas personas físicas o personas morales que son los trabajadores, y en el supuesto contrario nos dice que los trabajadores son aquellos que reciben las órdenes de los patrones. Entonces, desde ahí tenemos que entender qué es la palabra subordinación. Si existe subordinación, el patrón, de acuerdo al 82 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que se le tiene que pagar el patrón un salario precisamente por haber trabajado esta persona trabajadora, válgame la redundancia, ¿no, Jessy, Alex? Sí, fíjate, Luis, a mí me gustaría hacer una puntualización enriqueciendo tu comentario, Luis. Tenemos entonces servicio personal subordinado, que es un trabajador, y por otro lado tenemos servicio personal profesional, que no incluye subordinación, y aquí quisiera puntualizar porque es una práctica indebida de aquellos contribuyentes, personas físicas y personas morales, que de alguna manera pretenden disfrazar de un servicio personal subordinado y asimilarlo o justificarlo o hacerlo ver como un servicio personal profesional. Y es ahí donde se entra en la ilegalidad. ¿Por qué razón? Porque en cualquier tipo de facultad de la autoridad, a efecto de comprobar la situación de este contribuyente, pues precisamente los va a reclasificar y nos va a decir, este trabajador es trabajador. Lo que nosotros conocemos como te van a contratar por honorarios, por servicios profesionales. Entonces debemos de ser cautos en ese sentido para indicarle a nuestros clientes, a los contribuyentes o al patrón para el cual nosotros estamos laborando, que no caiga en ese tipo de situación al querer simular algo que no es, que considero importante aclararlo porque es bastante común en la práctica, Luis, Jessy. Sí, normalmente, pues obviamente la contribución que se tiene que hacer por parte de los patrones en materia de seguridad social del Infonavit y de la Secretaría de Finanzas, pues es una de acuerdo al 2 del Código Fiscal de la Federación de cómo se dividen las contribuciones, es una carga que tiene que absorber el patrón y pues obviamente le sale mucho más caro, ¿no, Alejandro, Jessy, tener o reconocer al trabajador? Entonces, ¿cuál es la figura que podemos optar? Asimilados, servicios profesionales, o hasta en algunos casos muy específicos, Jessy, Alex, tratan de jugar con la figura jurídica o como tal con el régimen de reciclo personas físicas. Eres mi trabajador, pero date de alta como un independiente y a pesar de que sigues mis órdenes, es con la finalidad de evadir
la parte de las contribuciones que corresponden. Sí, yo creo que bueno, es importante mencionar lo que acaban de mencionar ustedes, que finalmente lo que busca muchas veces el patrón, por así decirlo, pues es precisamente eso, evitar la carga que le va a generar el tener a un trabajador inscrito en el Seguro Social, ¿no? Entonces, eso es lo que va a evitar el que tenga que pagar Seguro Social, el que tenga que pagar Infonavit y obviamente pues todo lo que implica, ¿no? Un 3% sobre nóminas. Entonces, finalmente ahorita lo que vamos a buscar en esta plática pues es precisamente tratar de entender la parte del salario, que es un derecho que tienen todos los trabajadores y que eso, bueno, nos lo establece la Constitución Política. Y la otra parte, pues bueno, la Ley Federal del Trabajo, como ya lo mencionó el maestro Luis y el maestro Alex, el artículo 82 y 83 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos va a establecer, pues, que es el salario que tienen derecho todos los trabajadores a recibir una remuneración por su trabajo, ¿no? Y bueno, aunado a eso, pues también nos encontramos con la Ley del Seguro Social, que bueno, ahí nos van a empezar a establecer pues la parte de lo que va a integrar y de lo que no va a integrar para efectos de cotización, ¿no, Alex? Sí, Jessy, antes de que pasemos precisamente a ese tema que es el tema que nos atañe el día de hoy, a mí me gustaría comentar lo siguiente, concatenando sus ideas. Cuando nosotros contratamos a una persona como trabajador, es decir, que existe la subordinación, entiendo, Luis, Jessy, que debe de haber una carga social. Esta carga social implica el pagar 5 ramos del Seguro Social, pagar el Infonavit, pagar el SAR y los impuestos estatales a los cuales estamos obligados, dependiendo la entidad federativa en la cual tenga el domicilio el patrón. Esto es precisamente la carga social. Exacto. Es decir, el trabajador recibe un sueldo que probablemente, para efectos de ejemplo, un sueldo de 10,000 pesos mensuales. Pero no solo el patrón tiene que pagar los 10,000 pesos, sino que tiene que pagar la carga adicional, que precisamente recibe el nombre de carga social, claro, por concepto de contribuciones de seguridad social, ¿no? Entonces, esa es precisamente la afectación financiera que tienen todos aquellos contribuyentes que tienen personal subordinado a su cargo, ¿no, Jessy? Y como bien lo comentabas, es el artículo 27 de la Ley del Seguro Social el que nos indica qué conceptos deben de integrar salario para efecto del pago de estas contribuciones de carga social. Es decir, la ley contempla el siguiente parámetro. Tu empleador le vas a pagar un salario diario de 400 pesos al trabajador por la prestación del servicio personal subordinado. Es decir, como pago de su trabajo, pero aparte tiene derecho a otras prestaciones que nos enmarca la Ley Federal del Trabajo, sí, como son una gratificación anual, como son vacaciones, como son prima vacacional, de tal suerte que debemos de determinar un factor, que será tema de otro programa seguramente, pero ese factor nos va a ayudar a integrar el salario de tal suerte que vamos a tener un salario diario de 400 pesos, pero el salario diario integrado va a ser mayor. Va a ser de 420 pesos. Sí, es que, por ejemplo, Alex, ahorita lo que comentas es muy importante porque este salario que tú nos estás diciendo es el salario mínimo, que sirve como base para integrar al salario cuando ya le aplicamos el factor. Entonces, por eso es necesario que cada año nos proporcionen el salario mínimo para que sirva como límite y se pueda integrar el salario, Jessy. Sí, en efecto, y lo que acaba de mencionar el maestro Alex y Luis, el artículo 84, obviamente ahí nos va a indicar lo que integra, ¿no? Que son todos los pagos en efectivo, las gratificaciones, las percepciones, la habitación, las primas, las comisiones, las prestaciones en especie. Y bueno, aquí nos va a establecer el artículo 84. Y por el otro lado, la Ley del Seguro Social, donde ahí nos va a establecer también, pues bueno, qué va a empezar a integrar para efectos de esta carga. Pero fíjense, ahí hay algo importante. En el 84 de la Ley Federal del Trabajo me dice salario se integra. Entonces es el salario diario integrado. Y para efectos del 27 de la Ley del Seguro Social salario me dice base. Salario base de cotización. Sí, entonces, esa es la primera parte que tenemos que entender, porque muchas veces decimos, entonces son dos cosas distintas. No, es exactamente lo mismo, solo que para efectos de la Ley del Impuesto de la Ley Federal del Trabajo, se le llama salario diario integrado, y para efectos de la Ley del Seguro Social, se le llama salario base de cotización. Fíjate, y te interrumpo un poco, Luis. Sí.
Pensaríamos los contadores o algunos colegas que esta base es la misma, Luis. No. Que el salario base de cotización y el salario diario integrado es el mismo, nos debe de hacer match. No. Y efectivamente no hace match porque hay ciertas limitantes para integrar el salario base de cotización para efectos del IMSS y del Infonavit. Y no así lo es para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, tendríamos, si lo podemos decir así, entre comillas, un salario diario integrado para efectos del IMSS y un salario diario integrado para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Salario base de cotización, ¿no? Que recibe el nombre de salario base de cotización, pero son dos cosas que pudiera confundir a las personas que nos hacen el favor de vernos. Entonces, por eso considero importante aclararlo, porque este salario diario integrado nos juega para efectos de terminación de relación laboral, de gratificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y solamente puntualizando un poco lo que mencionaste en un principio, Luis, este factor de integración del que hago mención o del que hice mención aplica efectivamente para salario mínimo, pero también para trabajadores que perciben arriba del salario mínimo. Y sin embargo, va a depender de que reciba prestaciones adicionales o diferentes a las mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sí, eso modificaría tu factor. Eso modificaría el factor. Nosotros podríamos darles aquí el factor estándar, sin embargo, va a depender invariablemente de cada situación del contribuyente en base a su contrato colectivo de trabajo, a su contrato ley, a su contrato individual, para definir qué tipo de prestaciones son las que está recibiendo este trabajador, ¿no? Pero fíjate, Alex, ahorita, por ejemplo, con el pago de contribuciones que ya se volvió realmente caro, o sea, si tú haces el análisis con el aumento salarial, el pago de las contribuciones ya es algo caro. O sea, como bien comentabas tú, no nada más es pagar el salario, sino también la parte alícuota que viene con el salario, que es parte de las contribuciones, al momento de que se vuelve muy caro, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Ah, ¿sabes qué? Antes yo te daba tu salario mínimo o tu salario diario integrado, más a lo mejor una gratificación, una ayuda para pasajes, algo extraordinario que conformaba parte del salario diario integrado también. Ahora, como ya subió el salario mínimo, te quito esa parte y entonces ya nada más te estoy dejando la parte, el mínimo de ley. Si nosotros consideramos el mínimo de ley para el primer año de la persona que está laborando, el factor sí es general, Alejandro, ¿no? 1.0493, que se vio modificado el año pasado por el aumento de las vacaciones. Entonces hay que considerar que pues las contribuciones son mucho más caras y en ese sentido hay que tener conocimiento, como bien comentaba el maestro Alejandro, si hay más contribuciones, que sería poco probable, no quiero decir que no exista, sí existe, pero tiene que ser una empresa muy grande, porque las empresas medianas o pequeñas ya no alcanzan a pagar esa contribución. Pagan lo mínimo, ¿no? Sí. Yo creo que también es algo importante ver, ¿no? Y como lo mencionó el maestro Alex, la parte del contrato colectivo de trabajo, también, donde obviamente, pues ahí vamos a poner la parte de lo que son la previsión social a lo que va a tener derecho cada uno de los trabajadores, ¿no? Porque a lo mejor nos vamos a ir por lo mínimo, pero si dentro del contrato colectivo está muy bien establecido esas previsiones sociales, pues yo creo que también los trabajadores pueden ser beneficiados por eso y finalmente pues también la empresa, ¿no? En cuestión de deducibilidad y que obviamente tampoco forme parte del factor de integración del salario base de cotización para efectos de que aumente en este caso pues el costo de las cuotas de seguridad social, ¿no, Alex? Sí, entonces tenemos que por regla general todas aquellas prestaciones que reciban los trabajadores van a tener una carga social. Primero van a tener dos efectos. El primero es que de acuerdo a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social va a integrar o no, vamos a ver si nos da tiempo de tocar punto por punto, pero cuando menos queremos dar la idea general. La idea general es que las aportaciones que se le paguen adicionales al Seguro Social va a integrar, lo cual nos va a afectar financieramente en un pago de contribuciones de seguridad social mayor. ¿A quién? Al patrón, al empleador. Ese es el primer efecto. Para efecto del impuesto sobre la renta, esa aportación de seguridad social puede o no acumularle al trabajador, lo cual va a tener una segunda consecuencia, que es que tenga una retención mayor por concepto de impuesto sobre la renta, pero no estoy hablando de empleadores, estoy hablando del trabajador. Entonces, cuando los clientes en este caso se acercan a su servidor y seguramente a mis colegas también, les dicen, oye, Alejandro, Luis, Jessy,
¿qué tendría yo que hacer para darle un beneficio a mis trabajadores y que no le afecten su bolsillo y que no me afecten mi bolsillo? Entonces la incógnita es, ¿tenemos ese tipo de conceptos, ese tipo de disposiciones legales a la mano? ¿Podemos hacer uso de ellas? Y la respuesta, queridos televidentes, personas que nos acompañan, es precisamente que sí. Por eso es la intención de este programa, porque tenemos mucho que discutir en cuanto a lo que establece el artículo 27, fracción primera de la Ley del Seguro Social, la cual nos indica que los instrumentos de trabajo no van a formar parte del salario que reciba el trabajador por concepto, por pago de la realización de su trabajo. Entonces, he aquí donde puede haber este tipo de instrumentos que le podemos llamar celulares, iPhones, herramienta como tal, Alejandro. sí, ¿no? una herramienta de trabajo. Fíjate, también en el 96, no recuerdo, creo que es segunda, tercera fracción, 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice, no se consideran ingresos. Entonces va siendo match tanto la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque para el trabajador, sería un ingreso objeto grabado, no acumulable, Alejandro, ¿no? Ese sería el sentido que llevaría este tipo de herramienta para un trabajador. No va a integrar el salario diario como tal, pero hay ciertos topes que son los que tú comentas, Alejandro, que precisamente son los que vamos a ir ahondando poco a poco, Jessy. Sí, claro, en efecto, aquí pues tenemos que ver mucho esta parte, lo que acaban de mencionar el maestro Luis y Alex, pues es precisamente ver la parte de lo que va a integrar y cuáles son los topes máximos que tenemos para que obviamente pues no le cueste tanto al patrón y que en este caso pues el trabajador tampoco salga perjudicado a efectos de que pues tenga que pagar esa parte, ¿no? Entonces aquí finalmente lo que tenemos que ver pues es precisamente lo que nos establece el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, cuáles son esos cuáles son los conceptos que obviamente van a integrar y cuáles son los topes que tenemos para efectos de verlo. Y bueno, amigos, pues regresamos en un momento, vamos a un corte. ¿Valdrá la pena comprar la póliza de capacitación? ¿Cómo será la experiencia de la póliza de capacitación? Yo opino que la póliza fiscal es una buena inversión, ya que me mantiene actualizada durante todo el año a unos precios realmente buenos. A mí lo que más me gusta de la póliza fiscal es que tiene una variedad de temas y que además están disponibles durante el tiempo que dura mi póliza, que al menos la que yo tengo es por un año y la voy renovando. Con la póliza yo tengo aproximadamente unos 5 años, me parece que fue cuando empezaron a implementar esta modalidad. Yo por lo regular consulto la póliza o los cursos que están disponibles a veces los fines de semana o por las tardes noches, que es cuando ya tengo un poco más de disponibilidad de tiempo. Yo recomiendo la póliza fiscal 100%, pues a mí me ha dado muchas ventajas sobre algunos otros profesionistas. Mis queridos amigos y colegas, su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en el próximo curso Régimen Gastos de Viaje Viáticos. ¿Qué es? ¿Es lo mismo? Viáticos, gastos de viaje. ¿Qué aspectos debo de tomar en cuenta para que sean deducibles para la empresa y exentos para el trabajador? ¿Qué requisitos tienen que cumplir? ¿Cuándo los tengo que emitir? ¿Qué tengo que timbrar? Si todas estas dudas te agobian, no te agobies más. Te esperamos en nuestro curso. ¿Cómo están, colegas? ¿Listos para presentar el dictamen fiscal, el CIPRED 2023, que se presenta a más tardar el 15 de mayo del 2024?
difícil, ¿verdad? Es toda una pesadilla. Bien, nosotros queremos invitarlos a los cursos que tenemos de el dictamen fiscal. Lo que vamos a estar revisando es la parte de los anexos del dictamen fiscal de estados financieros en general. Revisamos qué cambios hay, revisamos cuáles son los ajustes importantes que debemos tener para llenado de los anexos. Vamos a ver específicamente los anexos que tienen que ver con partes relacionadas nacionales y extranjeras, que eso nos lleva a otro tema, los anexos en el CIPRED de este rollo. Trabajaremos sobre el informe, sobre la revisión de la situación fiscal e información adicional que se incluye en el CIPRED 2023. Este informe siempre tiene muchos detallitos que debemos estar considerando y seguro será importante tenerlos. Y veremos las notas a los estados financieros en general 2023. Nos vemos ahí. Regresamos del corte y bueno, hablábamos en el corte anterior la parte de lo que es el salario y las cargas sociales. Y bueno, comentábamos que el salario pues es un derecho que tienen los trabajadores de recibir por su trabajo. Entonces, bueno, hablábamos de lo que nos establece la Ley del Seguro Social en su artículo 27, de lo que nos establece el artículo 82 y 83 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre los topes que tenemos para efectos del salario base de cotización en la Ley del Seguro Social. Sí, bien, Jessy, como bien lo mencionas, ya habíamos dicho, por regla general, aquello que se le pague al trabajador como retribución por su trabajo va a ser un ingreso acumulable y va a integrar salario. Pero la ley establece ciertos topes y es ahí lo que queremos platicar con ustedes a efecto de que tengan cierta herramienta, cierto andamiaje para poder manejar las prestaciones que le dan a sus trabajadores y que no les implique una carga social adicional. Y yo quisiera platicar, ya lo mencioné en un principio, que no forman parte del salario base de cotización los instrumentos de trabajo como herramientas, ropa y otros similares. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes se encuentran en un trabajo y en un trabajo les van a ofrecer laptop, teléfono celular, automóvil, que el cual no va a integrar su salario, pero de entrada sí recibiría la calificación de una retribución por el pago de su trabajo. Entonces, ¿qué trabajo elegirían? ¿Donde les ofrecen automóvil o donde no les ofrecen automóvil? Entonces, creo que es una parte que está poco explorada por los empleadores, porque podría ser invariablemente una herramienta de trabajo, algo atractivo para captar el talento de aquellos trabajadores que nos interesan, que trabajen en nuestra compañía. Yo lo considero así. No sé ustedes qué opinión les merezca, chicos. Sí, hay que tener mucho cuidado, Alex, en este tipo de cuestiones, porque obviamente si a ti como trabajador te van a dar una prestación de este tipo, pues tú dices sí, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque también como trabajador no todo nos conviene, Alex, porque si integra a mi salario, pues obviamente me van a retener más impuestos sobre la renta. Y ahí pues también hay que tener cuidado, porque a lo mejor me ofrecen cierto salario, pero en el momento que se pasan de los topes, al momento de integrar me van a retener más. Imagínate que yo no sé hacer deducciones personales, Alejandro. Me hacen una retención total del impuesto sobre la renta y se podría definir como un pago definitivo si yo no hago deducciones personales de acuerdo al 152 y ese impuesto se va a ir directo y en lugar de tener la percepción de mi salario total, pues resulta que las retenciones lo van aminorando un poco, ¿no, Alejandro? Jessy. Sí, y yo creo que también es muy importante mencionar la parte del contrato que el colectivo de trabajo, donde obviamente la empresa pues ahí va a buscar la parte de poderle darles esa previsión social a los trabajadores para que obviamente pues ahí pues no forme parte o no integre parte de su salario, pero tiene que venir muy bien específico, porque muchas veces nos encontramos con que pues les dan a lo mejor vales de despensa o les dan ayuda para útiles o les dan ayuda de transporte, pero
pues no lo tienen muy bien específico, y muchas veces lo que hace el Seguro Social es que cuando no lo tiene soportado, pues al final del día lo que hace el Seguro Social es que nos dice, ¿sabes qué? Esto forma parte del salario y me lo tienes que pagar y tiene que integrar en tu salario, ¿no? Porque muchas veces los patrones lo que hacen es que disfrazan esta parte y no está muy bien sustentado, entonces lo que va a provocar es que finalmente tengamos que estar pagando pues esas diferencias porque no estamos teniendo esa documentación soporte donde vamos a plasmar en un documento que el trabajador al final del día pues se le están dando esas prestaciones. Si yo le doy a un trabajador una ayuda para uniformes escolares, pues en efecto yo como patrón tendría que tener pues la parte de, a ver, tu trabajador, tienes hijos, sí, estudian, sí, bueno, a ver, necesito esa documentación y se te va a entregar a lo mejor un bono o algo, pero yo necesito tener ese soporte para que pueda justificar yo como patrón que en efecto pues te estoy dando ese tipo de prestación y no solamente plasmarlo y decirlo te lo doy, pero en realidad no tengo el soporte para que yo como patrón pueda demostrarle y que a ti como trabajador pues tampoco te vaya a afectar. Fíjate, ¿no? Jessy, ahorita acabas de decir algo bien importante que no habíamos comentado, que tiene que ser generalizado a todos tus trabajadores. Exactamente. ¿Sale? Porque qué casualidad que solo se lo das aquí al maestro Alejandro que tiene a su hijo en la escuela Popov, ¿por qué nada más se lo das a Alejandro y no se lo das a Jessy y a Luis? Entonces tiene que ser de manera general para todos los trabajadores sin ninguna condición del puesto a nivel jerárquico que estén ocupando. La excepción, ¿cuál va a ser? Oye, pues es que Luis no tiene hijos, entonces por eso solo se le otorga a Alejandro, ¿no? Y comentando eso, generalidad no es totalidad. No. Se le va a dar general a los que tengan hijos. Así a los es. que tengan hijos estudiando. Oiga, yo no tengo hijos. ¿Qué me va a dar a cambio? No, pues lástima. O sea, eso es precisamente, ¿no? Apúrate. A veces. Precisamente lo que me comentaba la maestra Jessy, pues no debemos de caer en una especie de simulación, ¿no? Sí, ese sería el primer punto, Alejandro, de herramientas, pero tenemos otro que también es el ahorro. El ahorro, el 27, que es el segundo, nos especifica. Obviamente esto también se puede prestar para una figura en la cual, decimos, le depositamos un poquito de más al trabajador porque fue del ahorro. Pero en este sentido tenemos que comprobar, como lo decía la maestra Jessica, darle materialidad, por así decirlo, que es precisamente el soporte documental. ¿Qué condiciones tendría que cumplir? Pues obviamente que sea que todos estén participando, que la misma aportación que hace el trabajador la tenga que hacer la empresa. Luis, pregunta, perdón que te interrumpa. Sí. Generalmente cuando un trabajador entra a una empresa, pues dicen aquí tienes fondo de ahorro. Tú vas a aportar el 8% y la empresa va a aportar el 8%. ¿Qué sucedería, amigo, Jessy, si el trabajador aporta el 8% y el patrón aporta una cantidad diferente, para arriba o para abajo? Sabes que yo aporto el 6, yo aporto el 10. ¿Qué nos dice la ley del Seguro Social? Pues que en ese momento va a integrar. O sea, tiene que ser la misma cantidad. Y para efectos del impuesto, para efectos del Seguro Social. Y para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, sería no deducible. Entonces debemos de concatenar ambas leyes a efecto de poder no querer brincarnos una sobre la otra. Fíjate que déjame nada más termino, Luis. No, perdóname por interrumpirte. Adelante. Aquí nos dice que el fondo de ahorro no va a integrar siempre y cuando se integre por depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual. Repito, semanaria, quincenal o mensual. ¿Qué pasa con la cada 10 días? ¿Qué pasa con la catorcena? No aplica. ¿No aplica o no podría ser, no integraría? Bueno, no integraría. Más bien integraría. Exactamente. No integra cuando se cumplen con los periodos que tú comentas. Ese es integra cuando no lo hago, cuando lo dice conforme a la ley. Ese es el punto. Entonces, fíjense más que todavía que tenemos que ver los contadores, o sea, no solamente ver en la ley, sino ver la práctica operativa, porque hay empresas que pagan catorcenalmente y tienen fondo de ahorro. ¿Qué crees? Pues ya no vas a tener que integrarlo, porque aunque no rebase el tope, no lo estás pagando como lo establece la ley del Seguro Social. Entonces, es algo que a veces dejamos pasar. No, pues pagamos catorcenalmente o pagamos cada 10 días. No lo establece la ley. No. Luego, entonces, tendría la consecuencia de que integraría, ¿no, Luis? Y termina ese párrafo, Luis, ya que se te cayó el micrófono y no se vio mucho, que tampoco integrarían
aquellas aportaciones sindicales que tengan fines sociales de carácter sindical, que pudieran ser uniformes, gastos funerarios, ayuda de matrimonio, nacimientos de hijos. Entonces es una bastante amplia, lo que podemos contemplar en esta segunda fracción del 27 de la Ley del Seguro Social. Es importante, no sé, perdón, te interrumpí, amigo, si tenías no, pues ya síguele, Alex. No, no es cierto. Aquí hay 3 leyes. El maestro Alejandro decía, hay que checar 2. Yo me atrevería, Alejandro, a decir que son 3. Sí. La ley del impuesto sobre la renta, la ley del seguro social y la ley federal del trabajo. Porque por si supuesto. dejamos de lado una, ¿qué crees que si, por ejemplo, yo considero ley federal del trabajo para efectos de finiquito, liquidación de ese tipo de efectos? Pero si yo lo considero para seguro social y dejo de lado la ley del impuesto sobre la renta, sería un ingreso acumulable y le tendría que retener al trabajador. Si no le retengo al trabajador, entonces, ¿qué está pasando? Que no estoy contemplando el pago o la retención que le tengo que hacer al trabajador, y el momento en el que, de acuerdo al 96, yo genere la declaración anual del trabajador como patrón, ¿qué crees? Que me va a salir algo superinflado a pagar, Alejandro. Si bien mi trabajador no gana más de 400,000 pesos al año y no tiene más de 2 patrones, solo tiene un patrón en el periodo del ejercicio de 12 meses, a lo mejor no presenta su declaración anual y no tiene la obligatoriedad. Pero con el simple hecho de que el trabajador se cambie de puesto de trabajo, se le ocurra irse un día a otro trabajo, pues resulta que eso ya lo obligaría a generar una declaración anual. Y entonces, obviamente, la retención va a ser fuertísima para el trabajador para estos efectos. Entonces, por eso reitero, tendrían que ser las 3 leyes en conjunto. ¿No, Jessy, Alex? Sí, ahora algo muy importante que también se mencionaba mucho con todo esto de que cambiaron las tablas y esta cuestión es, y el aumento del salario, pues si existe una retención en el salario mínimo, ¿no? Eso es algo que pues de alguna manera se ha mencionado mucho y que ha entrado como mucho a debate. ¿Realmente existe o estamos obligados a retener a un trabajador que tiene un salario mínimo? Híjole, mi Jessy, fíjate que ahorita tú te acabas de meter en temas bastante escabrosos y complicados. ¿Por qué? Cuando nosotros revisamos el 96, reitero, 96 de la ley del impuesto sobre la renta, por ahí del párrafo antepenúltimo, no recuerdo con exactitud, pero nos dice, no se va a retener cuando el trabajador perciba un salario mínimo al mes. Ojo, un salario. Entonces, por ahí los fiscalistas y contadores y algunos abogados muy abusados dicen, ¿un salario? Oye, pero el trabajador con salario mínimo percibe 30 salarios, no uno. Entonces, por eso están diciendo algunos, reténle al trabajador. Antes, ¿cuál era el efecto, Jessy? Retención menos subsidio, 0, no te preocupes, no pagas, no hay que retenerle. Con el aumento del salario mínimo a partir del 2023, el efecto es que sí te da retención anual. Y ojo, dice, no hay retención en el mes, pero el texto literal de la ley dice mes, no me está diciendo nada del anual. Entonces, en estricto sentido, en el mes yo no le tendría que hacer retención, pero en el anual entonces sí le podría aplicar la retención. Pero si tú le aplicas la retención directa, Jessy, amigos de Educarte Fiscal, si tú le aplicas la retención directa al trabajador, ¿cuál va a ser la implicación? Que le estás quitando más del 20% de su salario en el momento que tengas que hacer la retención anual. Para para la ley federal del trabajo, pues obviamente estarías incumpliendo con una de las obligaciones y una de las restricciones que no le puedes descontar tal porcentaje a tu trabajador. Entonces, en estricto sentido, la autoridad ni siquiera se ha asomado, Jessy, para decirnos si sí o si no, con la finalidad de que ¿qué? De que nosotros mismos nos hagamos el harakiri. ¿Qué es lo que están haciendo o estamos haciendo o he escuchado que se está haciendo? Súbele 2-3 pesos para que ya no tenga el salario mínimo, provoques retención mensual y te evitas de la retención anual. Sí. Pero recibe menos del mínimo. O sea, en ese sentido va a recibir el trabajador menos del mínimo por las retenciones que estás haciendo mensual, por el ISR. Pero si le aumentas el salario. Sí, no. Si le aumentas un solo peso al salario mínimo, que ahorita están 248 punto y algo, si le aumentas a 250 pesos, entonces ya es sujeto de retención. Pues eso le va a decir lo que estás diciendo. Pero sí estamos afectando al trabajador. ¿Y qué nos dice la ley del trabajo en el artículo 97? Que los salarios mínimos no pueden ser objeto de retención, salvo en algunos casos, ¿no? Exactamente, entonces es importante aclararlo. Es que, fíjate, Alex, Jessy, ley del impuesto sobre la renta y ley federal del trabajo que ahorita comentaste dicen no hay retención.
pero en el momento del cálculo te provoca retención. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué hago? ¿Le retengo o no le retengo, Alex? Si le retengo, afecto al trabajador porque dice que no lo tienes que hacer. Y si no le retienes, tú como patrón estás incumpliendo una obligación porque no estás pagando a nombre del trabajador el impuesto que le correspondía. Si tú le aumentas el salario, sí te provoca retención. ¿Qué es lo que están haciendo muchos, Alex? Sí, subir el salario. Si no le subo, resulta que no le tengo que retener. Y al momento, al final, ¿qué crees que va a pasar, Alejandro? La autoridad va a decir, patrón, me debes una retención. Sí. Y el patrón, ¿con qué derecho le va a decir, oye, trabajador, me debes retroactivo desde enero del año pasado todas las retenciones que no te hice? No va a poder. No. De hecho es ilegal. Es ilegal. Sí, yo creo que lo más recomendable ahorita en estos momentos, hasta que no salga algo diferente, por lo mientras. Creo que el momento es... Y nos vamos monte, ¿verdad? O sea, y agarramos y nos vamos. Si les parece bien, vamos a la fracción tercera del 27, precisamente que estamos analizando, donde nos habla que tampoco integrará salario aquellas aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y aquí tenemos un problema. Si el patrón por contrato colectivo de trabajo, por contrato individual, tiene la obligación contractual de pagar estas cuotas que en principio le corresponden al trabajador, pero las paga el patrón, tenemos como consecuencia, primero, no va a ser deducible para efecto del impuesto sobre la renta. Debemos de ser cautos porque si bien, como ya lo mencionó el maestro Luis y la maestra Jessie, tenemos que observar las tres leyes en cuestión que nos afectan, también debemos de analizar cuál es el efecto que nos conlleva precisamente otorgar o no esta prestación. De principio, yo lo digo en forma muy personal, aquellas prestaciones de seguridad social, yo no se las recomiendo a mis clientes. ¿Por qué razón? En principio porque no las van a poder hacer deducibles, solamente van a poder deducir o el 47 o el 53%. Entonces díganme qué empresario dice, oye, yo sí quiero otorgarle algo de beneficio a mis trabajadores, pero por otra parte el SAT me dice, no puedes deducir el 100%. Entonces debemos de encontrar los mecanismos adecuados para no caer precisamente en este tipo de lagunas que tiene la ley, porque por una parte la ley del IMSS dice, está bien, no me lo integres, tu patrón págale las cuotas que le corresponde al trabajador y no me lo integres. Pero ¿qué crees? Para efectos del ISR no van a ser deducibles. Entonces, por un lado me dice no integra, pero por otro lado me dice, o sea, el costo que tenemos que pagar para beneficiar al trabajador es alto, ¿no? Sí, de por sí ya hablábamos de las contribuciones altas y todavía no lo vas a hacer deducible, pues mejor ponemos nuestra empresa en el istmo del decreto, ¿no? Digo. Sí. Al mismo tenor está la fracción cuarta que nos habla de las cuotas al Infonavit precisamente, ¿no? Entonces, ¿de quién es esta obligación? Evidentemente del patrón. Pero si el trabajador, si el patrón adquiere otra obligación de pagar algo adicional, pues tampoco va a ser deducible. Y no es que quiera irme rápido, pero hay un punto importante que queremos tocar, lo tocábamos fuera del aire, que era precisamente la alimentación y habitación, que no va a integrar salario siempre y cuando sea oneroso para el trabajador en al menos un 20%. Y aquí quiero comentar algo que yo con ustedes, que he tenido cierta intención de que los empleadores, de que los empresarios lo comprendan. ¿Por qué no se debe de pagar la alimentación en efectivo? Porque no tenemos la seguridad de que el trabajador va a utilizar ese dinero para alimentación y despensa. Por eso, mediante un acuerdo técnico del IMSS, se determinó que para que sea en principio deducible para efectos del impuesto sobre la renta y en segundo que no integre salario, siempre y cuando sea oneroso en al menos el 20%, que se le entregue mediante una tarjeta electrónica para así tener la seguridad de que el trabajador está utilizando ese recurso para los fines para los cuales fueron establecidos. No sé si han visto en algún momento, mi hija por ejemplo trabaja en un banco que no voy a decir el nombre, pero le dan su tarjeta de despensa y cuando quiere, no puede comprar otra cosa,
que no sea despensa. Despensa, efectivamente, ¿no? Entonces, de esa manera, el Seguro Social se confirma, se asegura de que no sea un salario disfrazado para efectos de que no integre, sino que sí sea una prestación para el fin para el cual fue creado, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de la alimentación, pues pudiéramos hablar no solo a lo mejor de la parte de la despensa, ¿no? Sino de la parte que a lo mejor les das a tus trabajadores, como el comedor, y ahí obviamente pues tú les tendrías que cobrar el 20% para que no forme parte del salario base de cotización sobre la cuota diaria, sino de lo contrario, pues entonces ya entraríamos en el supuesto de que tiene que formar parte del salario base de cotización. Y nada más puntualizando, Jessy, es el 20% del valor de la UMA. ¿No? Exactamente. El 20%. La despensa tiene un tope diferente, es del 40% sobre el valor. Sobre el salario diario integrado. Entonces, son conceptos que si bien muchos de nosotros los hemos recibido en algún momento cuando trabajamos para alguna empresa o los seguimos recibiendo, tienen ese tratamiento fiscal para efecto de ISR y para efecto del Seguro Social, ¿no? Y el de asistencia y puntualidad, pues es algo importante que aclarar, porque a mí en la práctica me ha tocado ver precisamente que cierto estratega fiscal le establece, no, hombre, para que no le integre salario, pues págale premio de puntualidad. Pero llega la autoridad y en facultades de comprobación te revisa y dice, oye, ¿le pagas premio de puntualidad a una persona que tuvo 2 ausentismos en la quincena? Entonces... O que aquí en tu registro siempre llega tarde. Exacto. O siempre llega tarde. Entonces, debemos de identificar que este tipo de prestaciones deben de estar encausadas para el beneficio, con la intención primordial con la cual fue establecida. Si es premio de puntualidad, pues debe de llegar temprano, no puede tener ausentismos, ¿no? Pero ciertos estrategas, que no somos ni Luis, ni Jessy, ni su servidor, precisamente dicen, hombre, ponle tu premio de puntualidad y aunque falte se lo descuentas. Es que sabes, Alejandro, muchas veces a mí me ha llegado a tocar que te habla el cliente y te dice, oye, es que le tuve que dar una cantidad extraordinaria al trabajador. ¿Cómo le pongo en la transferencia? ¿Cómo le pongo en el movimiento? En el timbrado, ¿no? Exactamente. ¿Qué le pongo? Entonces, ellos hacen tonterías, Alejandro. Esa es la verdad. Ellos hacen tonterías y quieren que tú les resuelvas, ¿no? Entonces, como bien dice el maestro Alejandro, para rápido, ponle una gratificación. Ponle que llegó temprano y le vas a dar una lana. Ponle que le estás dando alimento. No, o sea, la ley del Seguro Social precisamente lo que hace es encasillar todo esto y en este sentido, por ejemplo, te pone un tope también de 10%, ¿no? 10 veces el salario. Sí. 10%. 10% del salario base. Entonces, me pone un límite, no es la cantidad que tú quieras. Oye, le di 500 pesos más. Oye, le di 200 pesos más. Espérate, pues si tu trabajador gana 248, ¿cómo le pongo que le diste 200 pesos más? O sea, es eso precisamente lo que trata de evadir la ley del Seguro Social, ¿no, Alejandro? De evitar, precisamente. De evitar. Sí. Fíjate que lo acabas de decir bien, Luis. Todos hablamos del Quijote, pero pocos lo hemos leído. Todos hemos escuchado, no es que el premio de puntualidad no integra salario. Entonces ponle que recibe 5,000 pesos de premio de puntualidad, ¿no? Pero no se ponen a leer o a analizar precisamente que está topado. Entonces es ahí donde vienen esas discordancias. Más aún si un contador pues puede apreciarlo y les hace la indicación. Pero imagínate que es la autoridad, Jessy. Sí, no. Entonces la autoridad no te lo va a perdonar, te va a decir, no. Eso es integración de salario, eso integra salario y tú lo que estás haciendo es disfrazarlo. Así que me debes cuotas. Oye, Alex. Y por eso desde el punto de vista del Seguro Social y tú como patrones, a ver, ¿les vas a dar un premio de puntualidad? O es sí o es un no, porque no puede ser como dice Alex y como mencionabas tú, Luis. O sea, un trabajador que le vas a dar un premio de puntualidad y todos los días llega tarde y siempre le das un premio de puntualidad. O sea, o lo va a obtener o no lo va a obtener y eso lo tienes que dejar establecido dentro de tu reglamento interno de trabajo que se les va a dar. Lo pierden teniendo una falta, ¿no? Asistencia, pues por lo consiguiente, ¿no? Sí, y perdón, Alex, y por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros hacemos puras burradas, Alejandro, Jessy? Me refiero a que no consideramos los topes, nos saltamos la barda y le damos lo que queremos. Si viene la autoridad del Seguro Social y me dice, esto integra para tu salario base, ¿qué crees?
La afectación vendría siendo para la ley del impuesto sobre la renta, ya lo decía, se integra tu salario diario, entonces me debes más retención de la que tú decías que me debías. Oye, ¿y entonces eso qué provocaría? Pues me debes sueldo, retención de sueldos y salarios. No es que sí te pagué, bueno, pues preséntame complementaria de lo que no me pagaste. Seguro social, oye, estás teniendo un salario base de cotización superior al que me estás diciendo. Preséntame complementarias sobre el pago de seguro social que tú me estás haciendo de cada uno de los ejercicios. Infonavit, Secretaría de Finanzas para el 3% en el caso de Ciudad de México y Estado de México. Obviamente también tendríamos que hacer la recaracterización o el recálculo como tal de las declaraciones desde el momento que yo me empecé a hacer cosas malas, ¿no? Burradas. En el mejor de los casos, Luis, pero te voy a hacer más espeso el atole. Híjole. Imagínate que ese trabajador se accidenta. Imagínate que te demanda. Y no solamente te demanda por la vía laboral, sino que se accidenta y dice, oye, Seguro Social, no me están pagando lo que yo recibo realmente. Pues, ¿qué crees? Que te van a fincar un capital constitutivo. Así es. Entonces, la gravedad de no acatar lo que establece la ley del Seguro Social, la ley federal del trabajo y la ley del impuesto sobre la renta puede tener consecuencias desastrosas para el ente económico. Solamente comentando yo en los últimos finales, ¿cómo podemos evitar esto que nosotros estamos hablándoles en el mejor sentido? Según la ley del Seguro Social, hay 3 tipos de salario: fijo, variable y mixto. ¿Dónde se origina esto? No es que nosotros queramos cambiarlo a placer, a voluntad, no. Se establece en los contratos colectivos de trabajo, en el contrato ley o en el contrato individual de trabajo. Porque un vendedor que recibe un sueldo fijo y aparte recibe una comisión que es variable, pues evidentemente estamos hablando de un salario mixto por la parte fija y por la parte variable. Si este vendedor en cuestión solamente recibe comisiones, pues estamos hablando de un salario variable. Pero ¿qué documentos la prueba en principio? ¿Qué documentos, soporta este contrato? Pues por principio el contrato de trabajo. Después el timbrado de la nómina, el manual de políticas y procedimientos. Entonces, es información que debemos tener a la mano a efecto de no caer en ciertas irregularidades que nos traigan verdaderos dolores de cabeza con la autoridad del Seguro Social en este caso, que es lo que estamos hablando, y con las otras consecuencias que ya habló el maestro Luis y la maestra Jessie, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Jessie, Alex, y pues todavía nos faltan algunos temas por abordar. El siguiente, Alejandro, nos habla precisamente la siguiente fracción, nos habla, Jessie, de la prestación de aportaciones ¿Fondos de pensión? Fondos de pensión. Entonces, obviamente también esto lo tiene que hacer el patrón y el trabajador, y pues obviamente no integraría el salario cuando se cumple con ciertas características, Jessie, Alex. Mira, una parte importante, Luis, antes de que nos vayamos, el tiempo extraordinario no integra salario siempre y cuando se respete lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Sabemos que son 3 horas al día, no más de 9 horas a la semana. Y aquí es donde entro en conflicto con algunos colegas cuando luego me dicen, por default son 9 horas las que se pagan dobles y el excedente se paga triple. Pero no ponemos énfasis, especial atención cuando nos dice 3 horas al día, no más de 3 veces a la semana. Quiere decir que si yo le pago 4 horas en un solo día, si bien no rebaso de las 9 horas a la semana, pero sí rebasé del máximo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en 1 hora. Entonces, 3 horas serían pagadas dobles y 1 hora extra que sí excede de lo establecido en la ley, que si exceden primero de la Ley Federal del Trabajo, debe de integrar salario, ¿no, Luis? Totalmente de acuerdo. Fíjense, el juego de palabras que trae el maestro Alejandro, dice, son 9 horas durante el periodo semanal, ¿sale?
pero si tú desde el lunes, vamos a poner el ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tú desde el lunes ya le pagas 4 horas al trabajador, 4 horas en lunes, 2 horas en martes y 5 horas en miércoles, desde aquí ya estás integrando 1 hora. Exacto. 3 no, pero desde el lunes sí, no te has pasado de las 9, pero ¿qué crees? Que te pasaste por 1 hora aquí. Aquí ya son 6 horas con las 2 horas más, todavía no te pasas de las 9, pero en el tercero ya excediste hasta de las 9 y entonces empiezas a integrar a partir de la 9ª en adelante. Entonces, creo que es importante tomar en consideración esto, no son las 9 en general, sino más bien considerar, como bien lo comenta el maestro Alejandro, 3 horas diarias como máximo. Que mira, la verdad, Alejandro, es que si lo ven los trabajadores, si algún trabajador viera esto, diría, a mí ni me pagan horas extras, Alejandro, ¿no? Sí, fíjate que estamos hablando del deber ser, Luis. El deber ser. Pero en la práctica, híjole, teníamos un maestro en el posgrado que nos decía, ay, cada rufián. Sí, masoco. Que hay de todo, sí, exactamente. Entonces, la intención de estas pláticas precisamente pues es darles una visión general de cuáles son las posibles consecuencias de aquellas empresas o aquellos contadores que manejan la nómina para efecto de determinar, oye, si estoy haciendo bien mi chamba, si estoy integrando bien el salario de todos los trabajadores. Entonces, solamente les damos una visión general de los aspectos que deben de considerar, ¿no, Luis? Y bueno, amigos, pues estamos llegando al término de este programa. Luis, tus últimos comentarios. Pues amigos de Educarte Fiscal, como siempre la recomendación es que antes de tomar una decisión sobre aumentar, darle un poco más a los trabajadores, considerar precisamente lo que comentábamos durante todo el programa, ¿no? Son 3 leyes las que nos van a regular el salario diario integrado, si es acumulable o no es acumulable la ley del impuesto sobre la renta, si es salario diario integrado la ley federal del trabajo y si es salario base de cotización la ley del seguro social. Considerando las 3 leyes al mismo tiempo, podremos armar una buena figura en la cual podríamos ayudar a los trabajadores para que su salario se vea aumentado y tengan una mejor prestación sin que tenga que haber retención específica por las prestaciones. Pero es necesario considerar que también como persona moral no vamos a poder hacer deducible la totalidad de estos gastos. Entonces, antes que nada, obviamente revisar estas 3 reglamentaciones y pues poner mucho énfasis en los topes que nos esté considerando en cada una de estas. Nos vemos en la próxima. Yo soy Luis Alberto Morales. A mí me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Hasta la próxima. Alex. Sí, Jessy, muchas gracias. Pues sin más, comentarles que es importante que conozcamos este tipo de temas, porque como ya lo mencioné anteriormente, podemos tener serias implicaciones financieras para la empresa para la cual trabajamos o para los clientes a los cuales asesoramos. Es importante, y como bien ya lo mencionó el maestro Luis, asesorarnos con la persona que nos pueda dar el camino correcto a efecto de que no caigamos en este tipo de contrariedades que pueden generarnos dolores de cabeza. Siempre para mí es un gusto contar con su presencia. Quiero mandar un saludo a mis alumnos de la URC, espero verlos pronto, y mi nombre Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta pronto. Y bueno, amigos, pues mis compañeros acaban de mencionar que es importante, digo, todo esto en cuestión de lo que tienen que contemplar cada uno a efecto de que pues evitar ciertas implicaciones por parte del Seguro Social o por parte de del SAT. Entonces, tratemos de buscar información que sea útil para que podamos pues de alguna manera pues determinar esos salarios correctamente y pues evitemos una implicación futura con cualquiera de las autoridades. Tomen en cuenta pues lo que acaban de mencionar, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISR, que son base para poder determinar, y como mencionó el maestro Luis, pues la parte de una buena fundamentación a efectos de que no rebasemos o de que sí integra, no integra y que a lo mejor estemos haciendo mal las cosas. Mi nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadoras@ggm.com.mx. Nos vemos hasta la próxima.